Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí un día más para practicar este caminar de oración a través de la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estás buscando la forma cómo acercarte a la palabra, acercarte a Dios, poder escuchar su voz, su voluntad. Estás en esa búsqueda, has llegado al lugar indicado. Te doy la bienvenida y te digo que abajo en la casilla de descripciones, si quieres profundizar sobre el conocimiento de los fundamentos teóricos de este camino de oración, te he dejado el enlace para que puedas entrar a realizar el curso completo de Lección Divina, que he resumido en 6 sencillos videos. Son totalmente gratuitos, solamente te pido que me apoyes con el me gusta, que es algo muy importante para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas y así muchas más personas puedan disfrutar de toda esta gracia de Dios que se nos es regalada a través de Él, de su voluntad, de su gracia. Bien, y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la práctica de hoy. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estemos totalmente a la escucha de la voz de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que hoy voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te pido que abras tu Biblia en estos momentos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Y es momento de repasar el texto, de subrayarlo, de sacar las concordancias, los personajes, ver el contexto donde fue escrito y todos aquellos detalles que podamos sustraer de allí para poder llegar a una meditación. ¿Y para qué llegamos a la meditación? Para poder conocer qué me dice a mí este texto. Entonces vamos a esta primera parte, les voy a ir acompañando, vamos a ir subrayando, te recomiendo que vayas subrayando tu Biblia, para eso te sugiero que tengas la Biblia a la mano
y no solamente veas la pantalla ni escuches el celular por encima mientras estás distraído con otra cosa en la casa o haciendo otro quehacer. No, no, no. Vamos a centrar nuestra atención, tener la Biblia a la mano y ir haciendo conmigo esta práctica. Te aseguro que es el tiempo mejor invertido que vas a tener en este día. Entonces, te voy acompañando, ve subrayando tu Biblia y vamos a ir descubriendo los detalles de esta lectura. Bien, y te debo comenzar por decir que el Evangelio de hoy presenta dos ay. ¿Te acuerdas que ayer estuvimos hablando de los ay que decía Jesús? Creo que eran 4. Hoy nos encontramos dos más que Jesús pronuncia contra los líderes religiosos de la época, en este caso los fariseos. Los dos ayes que hoy denuncian la falta de coherencia entre la palabra y la actitud, entre el exterior y el interior, repetimos hoy lo que afirmamos antes. Al meditar las palabras tan duras de Jesús, tengo que pensar no solo en los doctores de la ley y los fariseos de la época de Jesús, sino también y sobre todo en el hipócrita que hay en mí, en nosotros, en nuestra familia, en la comunidad, en nuestra iglesia, en la sociedad de hoy. Lamentablemente, esta es la enfermedad que no solamente atacaba fuertemente en aquella época, sino que hoy en día también ataca nuestras comunidades y hasta a nosotros mismos personalmente, la hipocresía. Entonces, vamos a mirar en el espejo del texto, nos miramos allí en ese espejo del texto para descubrir lo que hay de equivocado en cada uno de nosotros. Vayamos específicamente a los versículos 23 y 24. Encontramos el quinto ay. Ayer llegamos al cuarto ay, hoy comenzamos en el quinto. ¿Y en qué consiste? Este ay va en contra a los que insisten en la observancia y olvidan la misericordia. Insisten en la observancia de la ley y olvidan la misericordia. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el anís y el comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Este quinto ay de Jesús contra los líderes religiosos de aquella época puede ser repetido contra muchos líderes religiosos de los siglos siguientes, hasta llegar a hoy en día. Muchas veces en nombre de Dios insistimos en detalles y olvidamos la misericordia. Por ejemplo, el jansenismo volvió la vivencia de la fe árida, insistiendo en observancias y penitencias que desviaron al pueblo del camino del amor. La hermana carmelita Santa Teresita del Niño Jesús o Teresa de Lisieux creció en ese ambiente jansenista que marcaba la Francia del final del siglo XIX. Fue a partir de una dolorosa experiencia personal que ella supo recuperar la gratuidad del amor de Dios con la fuerza que debe animar por dentro la observancia de las normas. Pues sin la experiencia del amor, las observancias
Esas observancias de la ley hacen de Dios un ídolo. Versículos 25 y 26. Encontramos el sexto ay. Y este sexto ay va en contra de los que limpian las cosas por fuera y las ensucian por dentro. Y dice así Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Veamos, en el Sermón de la Montaña, Jesús critica a los que observan la letra de la ley y transgreden el espíritu de la ley. Dice: habrán oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo del tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la gaena de fuego. Habrán oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No basta observar la letra de la ley. Ojo, no basta no matar, no robar, no cometer adulterio, no jurar, para ser fiel a lo que Dios nos pide. No basta. Solo observa plenamente la ley de Dios aquel que más allá de la letra va hasta la raíz y arranca dentro de sí los deseos de robo, de codicia, de matar, de eliminar, que pueden llevar a un ser humano hasta el asesinato, al robo, al adulterio. La plenitud de la ley se realiza, hermanos y hermanas, entonces en la práctica del amor. Hacia allá enfocaba Jesús sus enseñanzas, y esa es la enseñanza que les deja hoy a sus discípulos y a nosotros. Sigamos adelante. Bien, y llegamos al segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice entonces a mí este texto? Y es momento de traer todo lo que hemos subrayado, analizado, comprendido y extraído de esta lectura para aplicarlo a mi vida. Verme en ese espejo de la palabra que Jesús le está diciendo a esos discípulos y les está dirigiendo a esos fariseos. Entonces, te voy a compartir unos aspectos que he utilizado para mi meditación personal para que te abran camino en tu propia meditación. Vamos a hacerlo juntos. El primero de esos aspectos es cuando dice Jesús: descuidan lo más importante, la justicia. Y veamos cómo podemos aplicar esto. Jesús sigue, por supuesto, en esta lectura su arremetida contra los fariseos. Se ve que Jesús se sentía demasiado impotente con los aduaneros de la bendición de Dios. Y llega al punto de desenfoque donde quiere dejar en claro qué es lo más importante.
estos fariseos ponen demasiada importancia a las minucias, como el comino, pero descuidan la justicia. El término justicia para los judíos es santidad. Entendámoslo bien, cuando leemos en la palabra de Dios que nos hablan de justicia, para nuestro entendimiento, en nuestro idioma, es santidad. Entonces, Jesús les estaba reclamando que descuidaban el camino a la santidad. Tú y yo preguntémonos ahora, ¿es que yo estoy descuidando la santidad en mi vida? O sea, ¿busco ser cada día más santo o no estoy trabajando en el tema? ¿Busco la santidad también de mis seres queridos, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de las personas que tengo a mi lado, que digo que amo, que quiero, mis amigos más cercanos, mis familiares, mis primos, mis sobrinos? ¿Me preocupo por su santidad? ¿Me preocupo por su salvación? Segundo aspecto, Jesús nos habla de la misericordia. Los fariseos, muy cumplidores de las reglas exteriores, pero eran poco sensibles a la necesidad del pobre, poco transigentes con quien se equivoca, poco flexibles ante el error. Un corazón que no tiene misericordia hace más daño que quien mata. Entonces tú y yo preguntémonos, ¿es que yo descuido la misericordia con los que viven en mi casa? ¿Cómo reacciono ante quien se equivoca o peca? ¿Reacciono con violencia? Debo revisar eso, ¿verdad? Esto es muy común que pase. Somos más prestos a juzgar duramente que practicar la misericordia. Y sin embargo, siempre le pedimos al Señor que tenga misericordia con nosotros, porque sabemos que cuando nos equivocamos, Señor, no mires nuestros pecados, sino mira la parte buena, pero somos muy duros con el que tenemos al lado. Y lo tercero que he señalado, he subrayado, es cuando Jesús habla de la fidelidad. El principal defecto de los fariseos era la apariencia. Eran buenos por fuera, pulcros, los vasos en el exterior, pero por dentro estaban llenos de suciedad. Entonces, ellos vivían en una fachada, vivían llenos de carátulas, caretas, ¿ok? Y cuando Jesús nos habla de la fidelidad, se refiere a la constancia y firmeza en los compromisos contraídos. Hay tanta inmadurez e inconstancia en las relaciones de hoy en día que solo quien tiene amor verdadero es capaz de resistir a todas las tentaciones. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿me define la fidelidad en mis compromisos, en mis relaciones con Dios y con los demás? ¿Soy fiel y confiable? Vamos a hacer un examen de conciencia sincero para que así el Señor nos pueda ayudar a ir cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y llegamos al tercer paso de la lección divina, la oración. Todo esto que acabamos de
meditar, lo vaciamos, ahora le respondemos al Señor con una oración. Y le digo, me pregunto, ¿qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Entonces, te voy a compartir la oración que he hecho y te invito a hacer la tuya y la anotas en tu cuaderno espiritual, al igual que espero hayas anotado todos estos detalles maravillosos de esta lectura, porque estos detalles que hoy estamos escudriñando en esta lectura nos van a ayudar, hermano y hermana, a hacer en definitiva un examen de conciencia sincero. ¿Qué más que a la luz de la palabra podemos descubrir qué es lo que tenemos que cambiar? Es nuestro espejo. Entonces te invito a que oremos juntos. Padre bueno, quita de mí esta plaga de fariseísmo que me hace ver como más importante las cosas que no lo son. Dame atención hacia lo principal y más importante, que es la santidad, la misericordia y la fidelidad. Dame un amor más fiel. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al cuarto paso de la lección divina y es momento de el propósito o el compromiso. Esta lectura, queridos hermanos y hermanas, debe llevarnos a un propósito, a un compromiso de cambio. Nada hacemos con leer la palabra, meditarla, extraer del texto lo más importante, es meditarla, entender y lo dejamos hasta ahí. No, hay que comprometerse, hay que ir más allá, hay que llevar a la práctica lo que sentimos que el Señor nos está pidiendo, porque hemos descubierto que estamos fallando en ese aspecto. Entonces, preguntémonos, ¿a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? ¿Acaso he descubierto que soy un poco fariseo o farisea? ¿Acaso he descubierto que no soy misericordiosa? ¿Me cuesta? ¿Soy muy severa o muy severo con las personas que tengo a mi lado? ¿Descuido lo importante que es ese camino de la santidad personal y también de aquellos que tengo a mi lado? Hoy Jesús nos sacude con esta lectura. No es fácil, es una lectura fuerte. Por eso a veces nos cuesta confrontarnos con la palabra, porque la palabra nos hace ver nuestras incongruencias. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Y a veces somos así, la mayoría de nosotros somos así. Digo una cosa, hago otra. No es una sorpresa. San Pablo también lo decía. Hago lo que no quiero. Y entonces es algo muy humano. Pero con la gracia de Dios todo lo podemos ir superando. ¿Para qué? Para que esta carrera de la vida, este camino de la vida, que es justamente un camino de conversión hasta el final de nuestros días, estemos constantemente en la práctica para ir cambiando nuestro interior. Recordemos, muy importante, no lo vamos a hacer solos, tenemos que pedir el auxilio de la gracia de Dios. Es lo más importante. Vamos a ir haciendo nuestro esfuerzo, pero la gracia de Dios nos va a dar la constancia, la perseverancia y el aguante para llegar hasta el final de nuestros días. Y no desfallecer y no tirar la toalla a mitad camino. Entonces la gracia, pide siempre la gracia para poder alcanzar esos pequeños propósitos que día a día el Señor te va iluminando a través de la lectura. ¿Ok? Ánimo, te leo en los comentarios qué te ha parecido esta lectura, qué te mueve, qué te hace decirle al Señor
comparte. Gracias por todos aquellos y aquellas que ya están comentando y pues sigamos adelante animando a otras personas a que se acerquen a la palabra de Dios. Y llegamos al final de esta práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares. También apoyarme con el me gusta aquí abajo en el video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Recuerda suscribirte al canal, importantísimo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si me estás viendo por el televisor, utiliza un momento el celular y lo haces por el celular para que así no se te olvide, porque suscribiéndote y activando la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba material al canal, para que no te pierdas ningún nuevo video. Bien, y nos encomendamos a nuestra Madre, diciéndole: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Sigamos orando juntos, unos por otros, sigamos orando por Venezuela, sigamos orando por todos aquellos países que están en guerra y en conflicto. Sigamos orando por todas aquellas familias que se encuentran en conflicto y oremos unos por otros. Yo oro por ti, tú ora por mí, por mi conversión, por ese camino de la santidad que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Estás en mis oraciones. Espero que yo esté en las tuyas. Dios te bendiga. Hasta mañana.